contamos con Domingo Fernández Carrillo. Es jefe del área de calidad de agua de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y nos va a contar su experiencia en el control de vertidos industriales al dominio público hidráulico. Vale. Nada, muchas gracias por la invitación. Me alegro que haya tanta concurrencia. Ahora hay mucho caso al comisario de agua porque dice que el roza hace el cariño y es que llevamos muchos años despachando todos los días, así que no soy tan bueno, advierto. Bueno, la verdad que es una satisfacción por la materia que se trata y por la gente que organiza la jornada. Ya no me atrevo a hablar mucho de promedio porque bueno, esto ya es una relación sentimental. Os puedo decir que en la cuenca del Guadiana hay muchas provincias y muchas autonomías. El tema de depuración de residuos urbanas son una referencia, ¿sabes? Además, no lo digo yo, ya a nivel nacional se sabe. No tenéis nada que dar una vuelta por las depuradoras que llevan ellos y no tenéis ni que entrar, o sea, mirando cómo sale el vertido. Pero vamos, si entráis también. Bueno, dicho esto, y porque ya llevamos algo de retraso y con estas cosas me gusta ser respetuoso, sí me voy a dejar 3 minutos para hablar de mi libro. Mi libro era el primer traprecio ese de la izquierda, de depuración de bajo coste, depuración de aguas residuales urbanas de bajo coste, y voy a ser muy breve. Quiero decir, cuando nos ponemos pesados en que, aunque sean pequeñas poblaciones, hay que buscar sistemas que tengan rendimiento significativo en reducción de nutrientes, no es un capricho nuestro. O sea, nos han aprobado una norma, tenemos un conocimiento muy próximo de cómo responden nuestras masas acuáticas y yo creo que, en fin, que hay sistemas que son de bajo coste, pero que echándole un poco de tiempo al asunto, pues seguramente se consigue eso, pues tener una reducción significativa de amonio, de fósforo, bueno, y ya entro en materia. Esto es pues, toda la normativa actual en materia de aguas que tiene relación con los vertidos al DPH. Bueno, todas ya, algunas tienen cierta antigüedad, pero se han tenido que modificar para adaptarla a la Directiva Marco del Agua. La Directiva Europea esta se aprobó en el año 2000, que es la que nos dice a todos los Estados miembros cómo tenemos que gestionar, planificar y las medidas que tenemos que adoptar para cumplir con el objetivo que establece el objetivo medioambiental, que es que en un determinado plazo todas nuestras masas de agua tenían que estar en buen estado. Llegó el plazo del 2015 y ahora lo que nos estamos defendiendo es, y estamos intentando a ver si en esa prórroga de plazos que era para casos justificados, que eran 2022 y 2027, pues a ver si en el 2022 damos un gran avance de aquí al 2022 y ya en el 2027 pues nos acerquemos bastante al cumplimiento de la directiva de Marco. Bueno, los ríos que hay en el Guadiana, las masas de aguas naturales, superficiales, las han tipificado. Estos son los tipos que tenemos en nuestra cuenca. Y ahí arriba pongo unos valores con una serie de parámetros que son valores límite umbral de cambio de estado entre el bueno y el moderado, de estado ecológico. Para conseguir un buen estado, hay que conseguir un buen estado ecológico y un buen estado químico. Bueno, pues ahí veis las 3 últimas líneas: amonio, fosfato, nitrato, que tienen unos límites, pues oye, que el vertido que se haga a cauce se tiene que aproximar a esos valores, porque nos tenemos aquí el hándicap en el Guadiana de que la mayoría de nuestros cauces en buena parte del año pues no fluye agua, no podemos contar con el factor de dilución del medio receptor. La capacidad de dilución del medio receptor es muy reducida. Por otra parte, nuestros embalses, que es otro tipo de masa de agua, no quiero ya retrasarme más, pero también tienen todos ellos, o casi todos ellos, bueno, casi todos ellos tienen un nivel de eutrofia considerable y eso nos da bastante quebradero de cabeza. Encima tenemos una geología desfavorable y es raro el embalse que al año no tiene un par de episodios de proliferación de algas, que encima pues de vez en cuando salen las cianobacterias estas que hay que tener cuidado con eso. Y nuestras masas de agua, las masas de agua subterráneas las tenemos con niveles bastante considerables de nitrato, que es un parámetro que la normativa europea ha fijado una norma de calidad ambiental de 50 miligramos litro. Bueno, pues ya hay, sobre todo en Castilla-La Mancha, allá donde encima hay zona de riego,
niveles de nitratos ya en muchos casos superan esa norma de calidad. Ahí no le vamos a echar la culpa a los vertidos urbanos, más temas de agricultura y algo de ganadería, ¿no? Pero bueno, todo ayuda. Voy a dedicar otros 5 minutos porque se ve en la prensa cuando hay un problema de vertido, ya no sé si es desconocimiento de la administración que sea o en fin, bueno, que siempre uno echa el gusto fuera, pero el caso es que aprovecho esta ocasión para dedicar aquí 5 minutos cómo entendemos el marco, la distribución de competencia entre distintas administraciones que ha fijado la normativa que ahora tenemos en vigor. Hay un artículo, el 101 de la Ley de Agua, que dice que si el vertido es directo a cauces o aguas subterráneas, bien sea directo o indirecto por filtración, ahí el que autoriza es el organismo de cuenca. Cuidado, ahora con una salvedad que pasaremos a ella. Y bueno, normalmente el que autoriza pues también el que debe de controlar y ejercer potestad sancionadora. Y entonces, cuando decía la salvedad, es que hay una ley española, la transposición de la directiva de control y prevención integrada de contaminación, se conoce como la ley IPPC, pues tiene un anexo 1 donde hay una serie de actividades y umbrales de capacidad de producción que si las superas, pues estás, digamos, en el ámbito de aplicación de esa ley. Entonces, en ese caso, el órgano competente en materia de medio ambiente, la comunidad autónoma en la que estamos, es la que suele ser en la que le corresponde otorgar la autorización ambiental integrada, que es la que se engloba la de vertido. Es verdad que el organismo de cuenca no ha perdido ahí, digamos, facultades o potestades, porque en ese procedimiento, la autorización de vertido, el organismo al que se tiene la posibilidad de decir si la documentación es suficiente o no es suficiente, y luego es preceptivo y vinculante su informe de admisibilidad, que ahí pone el condicionado y tal cual se integra en la autorización ambiental integrada. Y luego el tema de control, inspección, control y ejercicio de potestad sancionadora también deja la ley claro que la tiene el Estado. También es cierto que en esta autorización ambiental integrada el organismo de la comunidad autónoma hace sus controles y nos da traslado de, digamos, unos controles. Dentro de los controles de la autorización ambiental integrada, pues normalmente también controla cómo están los temas de agua, cómo se está haciendo el vertido. Perdón. Y esos informes nos los pasa, pero teniendo muy claro que la potestad sancionadora no nos corresponde a nosotros. ¿Por dónde vamos? Bueno, es que he separado la autorización de lo que es control, inspección y potestad sancionadora. Bueno, lo que os decía hace un rato. Bueno, aquí he puesto como lo que más abunda en el Guadiana es industria agroalimentaria, pues he puesto ahí en el sector agroalimentario 3 o 4 casos de los que estarían dentro de la IPPC. Por ejemplo, el apartado C, fabricación de productos alimenticios de materia prima vegetal, capacidad de producción de más de 300 toneladas al día, pues hay todas las fábricas de tomate que tenemos aquí en el Guadiana, las conserveras, que procesan cientos de miles de toneladas, pues las tenemos ahí todas. Bueno, ahora ya lo que dice el artículo 101.2 es, bueno, y los vertidos a colectores, ¿a quién le corresponde autorizar? Y bueno, pues tiene, digamos, ahí engloba, aunque os diré que la ley de base de régimen local dice que compete a las entidades municipales evacuar y tratar la agua residual urbana, y ante los tribunales al final cargan con el pato. El tribunal antes dice, oiga, sanear y depurar bien, esto le compete a las entidades municipales, y deja un poco al lado pero es verdad que hay otras normas que sí que le atribuye competencia a otras administraciones, pero bueno, y entro en el detalle. Entonces os puedo contar situaciones de distintas provincias o comunidades autónomas aquí en el Guadiana. En definitiva, siguiendo con los mismos principios, así que para vertidos directos, si el vertido a colectores es de una industria que no entra en el ámbito de la integrada, de la autorización ambiental integrada, ley IPPC, o de la autorización ambiental unificada, que esto ya es una figura que desarrolla la normativa autonómica, y eso es unificada que es, bueno, pues digamos el siguiente escalón. A lo mejor en el tema de conserveras, pues ahora no tengo la cifra, pero de más de 300 toneladas al día en la IPPC, bueno, pues entre 50 y 300 ya está en la unificada. Bueno, pues ahí
esa autorización de vertido unificada, autorización ambiental unificada, la tramitación de autorización de vertido se engloba también en esta figura normativa de la comunidad autónoma. Y para vertidos ya más sencillos, que no están en el ámbito de esas normas, pues ya la que le toca, quien da la autorización es normalmente el ayuntamiento, o hay casos de entidades supramunicipales. En la provincia de Huelva hay una entidad, se llama Mancomunidad de Servicios de Huelva, que en sus propios estatutos, sus normas les atribuyen competencia de figurar como titulares de vertido a dominio público, y luego ya para cumplir con las condiciones que se ponen a su utilización, pues también se atribuyen competencias de control de vertido a la red de saneamiento municipales. Algo parecido pasa en la provincia de Huelva, perdón, en la provincia de Córdoba. En el norte de la provincia tenemos una parte de la cuenca del Guadiana, la comarca de Los Pedroches, y también en la empresa provincial de Aguas de Córdoba también desempeña estas funciones. Bueno, ni que decir, aquí ya todavía la Confederación sí que tiene una intervención subsidiaria, y es decir, hay casos muy llamativos que entendemos que se ven evidente que no... Bueno, normalmente ya las comunidades autónomas lo que hacen es, cuando tramitan autorización integrada o unificada, nos piden informe a nosotros, porque hay un artículo en el reglamento del dominio público hidráulico que dice que cuando estos vertidos a colectores puede tener una incidencia significativa sobre el medio receptor, que es preceptivo un informe favorable previo del organismo de cuenca. Luego ya a continuación contaré casos muy llamativos que hemos tenido en los 25 años que llevo en estas cosas. Bueno, el control, inspección y ejercicio de potestad sancionadora. Aquí una cosa, la ley PPC, mientras deja claro que cuando el vertido al dominio público hidráulico, eso lo ejerce la Administración del Estado, esas funciones, no dice nada de cuando se han vertido a colectores, de que lo ejerza otro. Y es verdad que la comunidad autónoma en este tipo de autorizaciones sí que controla, pero me da la sensación que el ejercicio de potestad sancionadora no me consta, en las 3 comunidades autónomas que tenemos me parece que ese tema se está dejando en manos de los ayuntamientos, cosa que yo creo que debería de corregirse. Y luego, y bueno, cuando estamos fuera de ese tipo de actividades que están en el ámbito de autorización ambiental integrada. Bueno, por ejemplo, la Junta de Extremadura sí deja claro que cuando hay autorización ambiental unificada, ellos autorizan, pero el control y potestad sancionadora se lo deja al ayuntamiento. Bueno, ya que estamos en vertido a colectores, este es un artículo de un Real Decreto que transponía, de desarrollar un Real Decreto Ley que transponía una directiva específica de tratamiento de aguas residuales urbanas, y dice una cosa muy elemental: oiga, un vertido industrial a colectores municipales debe de aplicarse un tratamiento de depuración previo para que no dé problemas ni en el saneamiento ni en la explotación de la depuradora, y que no complique el que el vertido al dominio público hidráulico se efectúe sin dar problemas. Esta es una tabla resumen de todo lo que hemos hablado, y bueno. Yo ya paso, sigamos, con el tema de experiencia. Tenéis unas notas hechas para dejar hablar, pero esto es que es delicado. Hablando más con confianza, hablando que en los 25 años que llevo, al principio es verdad que las normas no nos ayudaban tanto, luego se han ido modificando las normas de cara a facilitarnos la tarea a los que estamos en estos temas. Y bueno, a día de hoy, aunque hay todavía aspectos mejorables, pero bueno, la verdad que el ejercicio de potestad sancionadora, pues ya, por ejemplo, los temas de toma de muestras, de efectos formales, eso ya no nos lo cuestionan. Lo hacemos como dice el procedimiento y no hay mayor problema. Pero sí hemos notado que, oye, y de hecho lo sabe Promedio, tenemos reuniones
frecuentes con ayuntamientos para informarles, ayuntamientos e industrias, y la verdad que después de esas reuniones se tiran un tiempo que la depuradora lo agradece, pero es verdad que en muchas ocasiones no queda otra que hay que tocarle el bolsillo al responsable, y a veces ni eso. Hay que llegar a otras medidas más contundentes que no son agradables, pero es que lo que nos obliga a la norma, esto es de la Directiva Marco del Agua, es que tenemos que actuar de forma que se disuada al infractor de que persista en esa actitud. Este es de la ley 40, y dice lo mismo, que oiga, cuando ponga sanciones, que le sea más costoso, que le resulte más caro que el que haga las cosas mal que el hacerlas bien. Y la verdad es que esto sí que esto tiene unos efectos balsámicos. Cierto y verdad es que esto no es de la noche a la mañana, nos cuesta 2 o 3 años, pero al final se llega. Esto es un artículo de la Ley de Aguas que nos deja claro a los organismos de Cuenca pues lo que tenemos que hacer cuando en nuestras funciones de control comprobamos que las condiciones que el vertido se está realizando en unas condiciones que no son las establecidas en la autorización. Bueno, pues tomamos información sobre el volumen de vertido y sobre todo tomamos muestras, la analizamos en laboratorio y vemos si las concentraciones de sustancias contaminantes superan o no los límites que están fijados en la autorización. Estamos hablando en el supuesto que está autorizado. Si no está autorizado, pues en todo caso se iniciaría un procedimiento sancionador y de determinación del daño causado a la calidad de las aguas. En tiempo había una orden ministerial que regulaba la toma de muestras y la valoración de daño, pero en fin, le metieron un recurso y nos anularon casi toda la orden ministerial, y entonces ya se le añadió un artículo al reglamento, pues mejorando las deficiencias que tenía la primera norma, y la verdad que nos está yendo bastante bien. Bueno, también habla de liquidar un canal de control de vertido, que también es un incremento económico significativo. Y luego ya nos deja ya la potestad de acordar el inicio de otros procedimientos, como el revocar la autorización de vertido, declarar la caducidad de la concesión, si la tuviera. Ya que llegado a este punto os diré, por ejemplo, en la fórmula de valoración de daños, que luego la pondré, tenemos la suerte en el Ministerio que modificamos a menudo el reglamento, y la fórmula nos está dando problemas en el Guadiana en determinados casos. ¿En qué casos? Cuando son vertidos directos de industrias que no tienen volúmenes de vertido altos. Pues, por ejemplo, mataderos de estos que no son de gran producción al año. La fórmula de esta evaluación de daño pone el coeficiente, hay un factor que digamos que penaliza cuando más peligroso es el vertido, cuando más carga contaminante tiene, el famoso KPV. Pues no sé a quién se le ocurrió que cuando ya llega a un valor, es una función lineal, al llegar a una determinada cota le pone un asíntota, es como si estuviéramos premiando a los muy malos. Entonces eso nos está dando problemas, porque a veces, por más que intentemos ampliar los periodos y controlar bien el periodo que no cumple, pues salen unas cuantías económicas que no disuaden. Y entonces no nos queda más remedio que hacer una amenaza seria de, oiga, usted o toma medidas o lo que le quitamos la autorización. Eso ya tenemos que, porque bueno, ya hay un tema de coste de imagen, y que se compromete la continuidad de la actividad. Eso yo creo que en breve, como decía esa fórmula, la parte esa final de que cuando la relación del valor medido con el valor que está en la autorización vale más de 100, que eso que ya se va a poner, que de lo que dé, que va a valer lo mismo, es que no responde a ningún principio lógico. Ahí tenéis, bueno, esto es lo que dice la norma, cómo califica la gravedad de la infracción en función del valor de los daños producidos al dominio público y la correspondiente sanción. Cuando hacen una estrategia de que salga una valoración de daños significativa, pues también tiene otro elemento disuasorio, que cuando va aumentando el importe de los daños, ya te metes, pues por ejemplo, si los daños son de más de 15.000 euros, ya entra en la calificación de grave, que eso también al infractor ya empieza a preocuparle, Eso que el apellido grave ya no le deja muy tranquilo. Y
Bueno, aquí teníamos, esto es lo que decía antes. Esta segunda línea y este menor de 100, eso lo que vamos, del Guadiana vamos a proponer que se quite. Es que fijaros, para que os deis una idea, esto es para casos de vertido de residuos sólidos, por ejemplo, purines, alpechines, está hablando de 150 euros tonelada. Si hablamos de que la densidad es próxima a 1, pues casi 150 euros metro cúbico, y en cambio en vertido de aguas residuales, pues fíjate, si estamos hablando, tiene el precio el coste de tratamiento del vertido, 0,12 euros por metro cúbico. Pues si estamos hablando de parámetros grupo B, pues 13 por 0,12 te va a 1 y pico euros metro cúbico, y en el peor de los casos 70 por 0,12 te va a 8 por ahí, a 8 euros metro cúbico, cuando en tema de purines y alpechines nos estamos yendo a 150, ¿verdad? Ahí la verdad que no sé cómo, con la experiencia pues nos están surgiendo, nos damos cuenta de estos inconvenientes. Este otro artículo que está en la ley de agua, yo en mi historial lo he propuesto 3 o 4 veces, el gobierno no se ha atrevido, luego el problema se ha resuelto, porque luego cuando ya por la otra parte ve que ya estás planteando soluciones de estas, pues la verdad que se lo empiezan a tomar en serio. Y el tema este de normativa lo quiero cerrar pues, con este artículo del Código Penal, que tuvo una modificación reciente en junio del 2015. En la redacción anterior estaba contemplando los supuestos del apartado 2, es decir, grave perjuicio al equilibrio del sistema natural. Eso era muy complicado ponerlo en evidencia y que además que un juez lo entendiera. Bueno, pues desde junio de 2015 le ha añadido el primer supuesto, que a la primera no te meten en la cárcel, pero oye, la verdad es que vertido que pueda causar daños sustanciales, por desgracia todavía tenemos muchos. O sea, en ese sentido lo hemos hablado con Promedio y comparte la misma preocupación nuestra, y ya han llegado a un acuerdo con la Junta para que va a haber un apoyo financiero importante, y están ahora mismo elaborando un plan de cura que el objetivo que pretende es que de aquí a 5 o 6 años todos los pueblos, por pequeños que sean, tengan su depuradora, porque el riesgo de que incurran en ese supuesto pues es manifiesto. Bueno, pues en el tema nuestro, que es vertidos industriales, pues a veces no nos dejan más salida que esta. Hombre, se le advierte desde el principio y ya cuando ve que que tiene un riesgo serio de acabar ante un tribunal, pues la verdad que disuade. Esto, bueno, está doblada la carta. Esto, nosotros, bueno, ya habéis visto que en los vertidos a colectores no podemos sancionar ni controlar. Lo que sí hacemos, yo le llamo un control indirecto. O sea, si la entidad local o supramunicipal no está haciendo bien sus funciones, eso quiere decir que está siendo condescendiente con vertidos industriales que le están fastidiando la depuradora, eso tiene consecuencias, que es que el vertido urbano no va bien. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, es unas campañas que llevamos desde el año 2013 en el sector vitivinícola. Pensad que Castilla-La Mancha es la región del mundo que más vino produce. Aquí tenemos tierra de barro, también tenemos bodegas, pero no tan generalizado como Castilla-La Mancha. 2013 fue un año récord de producción, se fastidiaron casi todas las depuradoras urbanas y vimos que aquello era un problemón. Entonces, pues desde unos meses antes de que la campaña de la vendimia, mandamos escritos de este tipo al ayuntamiento recordándoles sus obligaciones, que requieran a los industriales que tomen medidas, tal. Incluso en aquella época le decíamos qué fecha, veo que había 3 o 4 inspecciones, 4 inspecciones a lo largo de la vendimia le inspeccionábamos. Ahora ya no le damos la fecha, le decimos, oye, que la vendimia vamos a ir, pero no, porque eso de avisar con tanto tiempo podría perjudicar nuestra función, los intereses, ¿no?, de nuestra función. Y bueno, ¿y entonces qué ha ocurrido? Pues cuando han visto que los del organismo, cada vendimia está allí con tanta frecuencia, los vertidos urbanos sí no tienen ese problema que apuntábamos al principio del poco volumen. Los volúmenes son considerables y las cuantías son importantes.
Entonces al ayuntamiento no le hace ninguna gracia. ¿Cuál es el resultado? Porque muchos ayuntamientos que el tema este lo hacían, no les preocupaba cuando veía que porque una cooperativa u otra bodega no hace un tratamiento en condiciones, el resultado era que al ayuntamiento le caía una multa de mucho cuidado, pues se han empezado a tomar conciencia y ya se toman más en serio su obligación de control policía de vertido a sus redes. Por ejemplo, os diré que en aquella fecha había 2 o 3 ayuntamientos que hacían bastante bien este tema. Uno de ellos lo voy a nombrar, el de Valdepeñas, ha sido como un promedio, nos ayuda mucho al organismo en esto. Y entonces yo lo pondría de ejemplo al ayuntamiento de Valdepeñas, cómo hacía estas funciones. Entonces, muchos ayuntamientos han contactado con el de Valdepeñas, Valdepeñas la verdad que lo ha atendido bastante bien. Y pues, entre otros resultados pues, han modificado su ordenanza, se parecen mucho a la de Valdepeñas, ya son ordenanzas que le da ventaja para que no le chulen los que están allí Bueno, aquí pongo una gráfica, esto está sacada una ponencia que di en junio allí en Tomelloso, y bueno, ya veis que pues todavía, fíjate, el porcentaje de depuradoras que tienen problemas de vertido urbano en época de vendimia. Y esos son controles sobre vertido urbano, que ellos son controles sobre bodegas que vierten directamente. Ahí tenéis la cantidad de vertido urbano porque todas esas poblaciones tienen conectada industria vitivinícola y la relación de las bodegas de aquella zona que inspeccionamos. Esta foto, esto es de una industria de Valdepeñas, y fijaros, esto se lo obliga al ayuntamiento, lo tiene todo en su ordenanza. Y el propio titular pone instalaciones de este tipo. Ahí tenéis una arqueta con su vertedero, midiendo en continuo los niveles, tiene también sondas midiendo en continuo parámetros y encima una caseta con un toma muestras y todo eso, toda esa información le llega al ayuntamiento y lo monta el titular del vertido, pero que eso quien tiene el acceso al personal técnico del ayuntamiento. Tiene contratada una asistencia técnica especializada en esto y bueno, pues cuando una industria se siente controlada a este nivel, pues la verdad que no le queda otra que hacer las cosas bien. Y bueno, no todo es... Estamos hablando de vertidos industriales, nos queda muchísima tarea, ¿eh? Ahora han aumentado la plantilla técnica en el organismo de Cuenca y vemos que nos da serios problemas el sector ganadero. Eso que veis ahí no es un vertido de industria. Es un día que estamos allí y dio la casualidad que esa noche cayeron 10 litros en una zona de la cuenca y fijaros la escorrentía, tenía los patios de ejercicio en ladera, zonas rocosas, o sea que... Y bueno, un río limpio, pues las fotos la pena es que no se guarden, pero es increíble el perjuicio que puede ocasionar una instalación que no esté bien concebida. ¿Qué faltaba allí? Pues tener un depósito de retención de esas escorrentías. En el patio de los ejercicios tienen los animales allí y bueno, los animales hacen sus necesidades y cuando hay una lluvia de cierta entidad, pues la escorrentía lleva una carga de contaminante impresionante. Eso no se debe permitir que acabe en fastidiar un cauce. Y bueno, yo no sé, me va a ir al tiempo. Quizás, no sé, disculpadme si os sabéis la mayoría de todo esto que he contado, pero luego como habrá un debate, pues puedo... muchas de las cosas se entienden muy bien con ejemplos y tengo un ejemplo muy curioso, así que le doy paso al siguiente, ¿no? Me parece, y ya en el debate entramos en detalle.